Ahora vamos a hablar un poco acerca de los elementos bidimensionales. Realmente pueden existir algunos otros tipos, pero principalmente estos elementos en dos dimensiones se subdividen en dos grandes grupos, triangulares y cuadriláteros. Y cada uno de ellos a su vez se subdivide en lineales y cuadráticos. Es decir, lineales porque tenemos un solo nodo, digamos por arista, o dos nodos por arista, mientras que cuadrático utilizamos un nodo intermedio, que como ya sabemos nos permite utilizar ecuaciones de forma para interpolar los resultados de manera cuadrática, ¿vale? Entonces ya lo estudiamos con lo de las funciones de forma. Pero además de esta clasificación, podríamos decir que los elementos bidimensionales se resumen en tres grandes tipos. Estos tipos lo vamos a ver en la siguiente lámina: membranas, placas y cáscaras o shells. Estos nombres, membranas, placas y cáscaras, pueden cambiar dependiendo del software que estemos utilizando. Entonces, algunos software interpretan placas como shells, le dan un nombre distinto a cada uno. Por eso vamos a ver más bien su definición y será nosotros, pues nuestro papel, poder identificar qué es lo que el software quiere decir cuando los nombra. En general, cuando nosotros estamos hablando acá de membranas, se trata de elementos que tienen cargas aplicadas en el propio plano. Las cargas son simétricas con respecto al plano medio, las condiciones de apoyo son simétricas con respecto al plano medio y los desplazamientos, tensiones y deformaciones están en el plano. Entonces por eso utilizamos elementos bidimensionales tipo membranas para, y lo vamos a ver más adelante, poder representar estado plano de tensión o estado plano de deformación. Las placas, a diferencia de las membranas, solamente necesitan cargas transversales, no en su plano, sino normales al plano. Entonces se utilizan cuando hay que tomar en cuenta flexión, cosa que no toman en cuenta las membranas. Y los llamados shell o cáscaras son la unión de las dos anteriores. Son apropiados cuando una estructura puede transferir tensión de membrana combinado con tensión de flexión. Bueno, entonces, vamos a verlo más al detalle. En primer lugar, vamos a hablar de los elementos 2D para tensión plana. Estos elementos 2D para tensión plana o simplemente elementos tipo membrana son aquellos elementos que van a tener 2 grados de libertad por nodo o X y Y. Noten que no hay rotación en los nodos y se asume que la deformación en dirección Z es nula, ¿vale? Entonces, esos elementos planos de 2D pueden orientarse en cualquier dirección en un espacio tridimensional, pero solamente van a resistir o soportar deformaciones y tensiones en su plano, ¿vale? Se puede utilizar para modelar piezas similares a telas, cáscaras metálicas delgadas, ¿sí? Los llamados sheet metals, ¿vale? Aplicar elementos de superficie a una superficie exterior de elemento para refuerzo, donde queremos leer las tensiones superficiales, ¿vale? Entonces, tiene un espesor muy pequeño con relación a otras dimensiones. Ahora bien, ese mismo tipo de elemento puede servirnos para, como ya hemos mencionado, pues modelar situaciones de tensión plana y deformación plana. Llamábamos de esto en la introducción que recordamos hicimos sobre mecánica de medios continuos. En el caso de la tensión plana, lo que hacemos es que las tensiones normales al plano son cero. Y en el caso de la deformación plana, las deformaciones unitarias normales al plano también son cero. Entonces, ¿cuándo se utiliza la primera, tensión plana? Típicamente para modelar planchas delgadas bajo carga axial, cargas en su plano. La segunda, deformación plana, un ejemplo en el que podemos utilizarlo es para modelar represas de concreto que son represas gravitacionales, donde tienen una larga longitud y por lo tanto se asumen que las deformaciones normales al plano son nulas, ¿ok? En este tipo de casos también he de mencionar que puede aplicar los elementos 2D tipo membrana, pueden aplicar para simulaciones axisimétricas, es decir, es un elemento que es producto de una revolución de una sección. Entonces allí también, bajo las condiciones de borde adecuadas, podríamos utilizar elementos tipo membrana. Entonces esta es su utilidad. Ahora bien, ya veíamos que luego de esto teníamos algo llamado placas. Entonces, ¿qué pasa con las placas? Los grados de libertad van a ser 3, en este caso por nodo, pero no es que van a tener deformaciones en el plano, sino solamente rotaciones en el plano y una deformación normal a su plano. Entonces noten, tenemos rotaciones alrededor del eje X, alrededor del eje Y y deformaciones o digamos traslación perpendicular al plano en dirección del eje Z. Entonces tenemos 3 grados de libertad. En este caso, este tipo de elementos se puede utilizar para modelar estructuras como
recipientes a presión, ¿sí? Tanques a presión, piezas de carrocería de automóviles, cascos de barcos. Se utilizan generalmente cuando el espesor es más pequeño en relación a otras dimensiones, típicamente una relación 1:10. Los elementos van a permanecer planos, o sea, no hay formas alabiadas en este caso. Los elementos van a permanecer planos, tampoco hay rotación alrededor normal del elemento. Y la distribución de tensiones a lo largo del espesor va a ser lineal. Es decir, no hay cambio de tensiones a lo largo de la dirección Z. Entonces ya vimos algunos ejemplos de esto. Cuando hablamos de recipientes a presión, tanques a presión, suelen ser utilizados este tipo de elementos. Ahora, el elemento tipo shell o cáscara es la unión de los dos anteriores. Por eso podríamos tener en total 5 grados de libertad. 5 grados de libertad. Porque en el caso de las membranas solamente tenemos 2 grados de libertad, la traslación en el plano, X y Y. Y en el caso de la placa tenemos 3 grados de libertad, que es la traslación fuera del plano y rotaciones en el plano. Entonces, cuando lo sumamos tenemos estos 5 grados de libertad. Noten que sin embargo en este shell no hay rotación en el eje Z. No hay rotación en el eje Z. Simplemente hay traslación en el eje Z. Este tipo de elementos son bastante útiles cuando estamos tratando de, como ya decimos, modelar paneles, chapas, cualquier pieza que tenga espesor pequeño en relación con sus dimensiones globales y que va a tener tensiones en su plano y perpendiculares a alguna deformación, queremos tomar en cuenta algún tipo de flexión. Algo interesante, y acá vamos a hacer una pequeña pausa, es que si nosotros vamos, por ejemplo, al software como Inventor, vamos a buscar en Inventor Nastran, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una idealización de tipo shell, que en este caso todo se llama shell, ¿sí? No distingue entre láminas, entre membranas y así por el estilo. Entonces nosotros tendríamos que aplicar las restricciones de grado de libertad adecuadas. Noten que en todos los casos los shell siempre debemos aplicar un espesor, pero ahora quiero hacer referencia a que si nosotros vamos a opciones avanzadas, ¿sí? Vamos a ir a opciones avanzadas, en este caso se utiliza un grado de libertad mayor llamado Drilling DOF o grado de libertad de taladrado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta opción por nosotros? Bueno, habíamos visto que realmente los elementos shell típicamente van a contener solo 5 grados de libertad. Pero en el código de Nastran tenemos la opción de incluir también las rotaciones en la dirección normal al plano y para eso se utiliza este grado de libertad extra. Entonces, cuando esto está apagado por defecto, el shell se comporta como uno esperaría. El shell que estábamos viendo justo acá en la presentación. ¿Ok? Es un elemento bidimensional que va a tener 5 grados de libertad. Eso es un shell básico, un shell por defecto. Sin embargo, el código nos va a permitir, si nosotros vamos a opciones avanzadas, incluir el 6º grado de libertad. Cuando ustedes activan esto, ¿vale? Él va a incluir el 6º grado de libertad. Ahora, va a tener una, digamos, va a tener una característica especial que solamente va a ser aplicable para elementos de orden lineal. Ya lo veremos más adelante, vamos a hablar un poquito de elementos de orden lineal y cuadrático, ¿vale? En especial para bidimensional. Pero esto solamente aplica en ese caso. Entonces, cuando ustedes lo activan, además de las 3 traslaciones y las rotaciones alrededor de los ejes del plano, que son la distorsión en flexión, también se activa el grado de libertad rotacional alrededor del eje normal al plano, que no está por defecto soportada, solamente se activa cuando esto pues se coloca acá como activo, ¿no? Entonces, al activarlo, ¿por qué querríamos activarlo, no? Si por defecto los shell tienen solamente 5 grados de libertad. Bueno, porque quizás necesitamos transmitir un momento alrededor del eje normal del plano del elemento. Entonces los momentos nodales normales producidos en esa traslación, en esquinas o en puntos medios, quizás podamos o quisiéramos querer transmitirlo, ¿no? Entonces este efecto es más acertado cuando incluyes la conexión con otros elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un shell que le vamos a conectar por acá un elemento unidimensional. Este elemento unidimensional
va a tener la capacidad de transmitir 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Pero realmente el shell por defecto en este nodo solamente va a tener 5 grados de libertad, porque él no toma en cuenta la rotación normal al plano. Entonces, cuando tenemos que conectar un elemento tipo shell normal con un elemento tipo viga que va a tener 6 grados de libertad, por lo general es mejor incluir el grado de libertad de taladrado, ¿vale? Para que también pueda transmitir las rotaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos en este caso donde nosotros podemos utilizar este tipo de función. Vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, ya sabemos de qué se tratan los elementos bidimensionales tipo shell. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparación entre elementos cuadriláteros y elementos triangulares. ¿Cuál es su gran diferencia? ¿Por qué debe interesarnos tomarla en cuenta? Bueno, los elementos triangulares y cuadriláteros tienen un comportamiento muy distinto y queremos que ustedes se den cuenta de ello. Una buena comprensión de esas diferencias es importante para poder generar una malla de alta calidad. Los elementos triangulares se utilizan normalmente en transiciones de malla, pero estos elementos no se usan por defecto en un mallado bidimensional. ¿Por qué? Porque tienen una rigidez excesiva. Seguramente recordarán de clases anteriores cuando hablábamos del primer elemento bidimensional que creamos, que era un elemento bidimensional triangular, en el que lo llamamos elemento de formación unitaria constante o de formación constante. Y explicábamos que estos elementos permanecen iguales, sin deformada, siempre y cuando no haya una carga aplicada, aunque alrededor sí que la haya, sí que haya deformaciones. Entonces son de deformación unitaria constante y son por defecto más rígidos, tienen una rigidez excesiva, especialmente en el caso de deformación plana. ¿Vale? Y vamos a ver un ejemplo en unos segundos, ¿no? Que compara un mallado de cuadrilátero a un mallado triangular. Pero entonces, por este motivo, por el exceso de tensión que ellas producen, o más bien el exceso de rigidez producido por el mallado triangular, uno siempre prefiere utilizar un mallado cuadrilátero. Entonces, una aplicación típica de un elemento triangular puede ser, como vemos ahí en la imagen, un mallado que típicamente es cuadrilátero, pero que tiene distintos tamaños. Entonces, en la transición de los tamaños, podríamos utilizar elementos triangulares para pasar de una malla a la siguiente, porque tenemos distintos tamaños y relaciones entre los elementos cuadriláteros. Típicamente uno esperaría, como una norma, al menos representar el 90% del número total de elementos con elementos cuadriláteros y un máximo del 10% con elementos triangulares. Entonces, siempre que sea posible, repetimos, traten de modelar en forma cuadrilátera, en especial cuando estamos hablando de elementos de este tipo de elementos, ¿no? De elementos bidimensionales. Inclusive el cuadrilátero se comporta bien aún cuando tenga una forma irregular, incluso con ángulos oblicuos de hasta 45 grados, porque recuerden que los elementos cuadriláteros idealmente se asumen como cuadrados y los elementos triangulares se asumen como equiláteros. Entonces, si un elemento cuadrilátero se asume típicamente como cuadrado, los ángulos de los vértices serían 90 grados. Pero inclusive bajo una cierta deformación de estos elementos hasta 45 grados se presentan buenos resultados. Entonces, imagínense, eso es una gran ventaja, ¿no? de poder llevar a cabo este tipo de simulaciones. Por defecto, muchos software van a tener activado el mallado triangular por defecto. Entonces, siempre debemos de prestar atención al proceso de mallado y comparar los resultados, ¿ok? Entonces, vamos a volver a un ejemplo con los software en cuestión. En este caso, Nastran nos permite poder asociar a ciertas geometrías si vamos a mallar de forma cuadrilátera o triangular. Y lo mismo, esta es la manera de identificarlo. O sea, si yo selecciono una geometría asociada, le digo esta geometría, yo puedo decirle, mira, esto es un mallado cuadrilátero. O al contrario, puedo decir, no, esta cara va a ser mallada de forma triangular, ¿no? Y puedo pasar una cara a la siguiente, ¿okay? También podría agregar, simplemente seleccionando este sector, la cara, y se agrega donde yo desee colocar.
Esa es la manera en la que para elementos bidimensionales puedo seleccionar entre cuadriláteros y triangulares. Sin embargo, veremos más adelante que Nastran tiene, cuando hablamos de elementos tridimensionales, no nos da esa opción. No podemos escoger entre elementos tetraédricos y hexaédricos, por ejemplo. Entonces, solamente vamos a poder escoger la forma del mallado cuadrilátero o triangular para elementos, obviamente, bidimensionales. Pero en elementos tridimensionales siempre, al menos en lo que tiene que ver con la interfaz gráfica de Inventor, solo van a ser elementos tetraédricos. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, siempre preferimos poder mallar de esta manera, ¿no? Vamos a colocar acá un pequeño caso. Vamos a colocar un espesor típico de 1, por ejemplo. Perfecto. Ahí está el espesor. Y podemos generar la malla. Entonces, fíjense, ahí genera un mallado cuadrilátero. Vamos a hacer lo mismo en el caso de ANSYS, donde ya hemos preparado otro ejemplo. Y para que ustedes vean la forma drástica en que puede cambiar la simulación. Para eso, fíjense, tenemos un caso muy sencillo. Tenemos un elemento tipo viga envoladizo, pero que el espesor es bastante delgado, por eso tendemos a utilizar acá elementos tipo shell. Acá el espesor es de 0.1 pulgadas, estamos utilizando unidades imperiales. Acá se está utilizando una viga de longitud de 50 pulgadas, con un H en sección H de 3 pulgadas y 0.1 pulgadas de espesor. Así que esto es realmente una pletina, ¿no? Muy delgada. Si nosotros utilizamos las ecuaciones de flexión y de esfuerzo máximo, la flexión debería estar en aproximadamente 1.8 pulgadas. ¿Sí? Eso es la flexión que se produce en el extremo más alejado. Y el esfuerzo máximo está alrededor de los 33.300 PSI. PSI, porque estamos en unidades imperiales. ¿Qué tipo de resultados obtenemos al llevar este tipo de simulación cuando lo hacemos con elementos cuadriláteros y triangulares? Bueno, tomando en cuenta estas dos magnitudes que vamos a mantener en nuestra mente, 1.8 y 33.000, vamos a ir entonces a ANSYS. Fíjense, en este caso, en ANSYS se ha creado la geometría, es una geometría plana, es sencillo, se creó en SpaceClaim, con las dimensiones adecuadas, 50 por 3, y se le ha especificado un espesor, que si vemos por acá es 0.1 pulgadas. Estamos trabajando, noten en la parte inferior, unidades imperiales. Se ha colocado el extremo fijo por acá, una fuerza de, noten por acá, 100 libras en dirección Y negativa, así que todo está perfectamente creado. Pero ahora vamos a prestar atención al mallado. Fíjense, en el caso del mallado, se ha agregado un método automático que podemos crear haciendo clic derecho, insertar método, ¿sí? Eso crea un método de mallado, en el que en el método hemos escogido que todas las caras sean de tipo cuadrilátero en su mallado. Entonces, esa es la manera de obligarlo. Recuerden, si nosotros volvemos a Inventor, la manera de obligar que el elemento sea cuadrilátero es seleccionando dentro de este parámetro, ¿okay? De este campo. En el caso de ANSYS, para asegurarnos de ello, ANSYS por supuesto va a tener mucha mayor característica para poder controlar nuestro mallado, tenemos que utilizar con clic derecho, insertar un método de mallado en el que en el método daremos atención a que sea dominantemente cuadrilátero y que las caras sean del tipo de mallado cuadrilátero. Ahora, en el tamaño del elemento, como sabemos que tiene 3 pulgadas, para crear dos elementos en dirección vertical al menos, colocamos 1.5 y fíjense, ahí está el mallado. Solucionamos, está solucionado. Vamos a ver la deformación direccional. Si recordamos, debería ser, está en pulgadas, 1.8 pulgadas. Bueno, estamos obteniendo 1.798. Realmente está dándonos muy bien, ¿vale? Está funcionando muy bien con un elemento cuadrilátero. Y en la tensión, si recordamos, debería estar alrededor de los 33.000 PSI. Si nosotros vamos acá, bueno, estaríamos 32.542. Obviamente, si mejoramos un poco, refinamos la malla, llegaríamos realmente a justo lo que se da por teoría, ¿no? Entonces, siempre recordemos que los elementos finitos son una aproximación. Siempre va a haber un poco de error. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio acá el mallado? Le voy a decir a un mallado que no sea cuadrilátero, sino triangular,
¿sí? Entonces el método para el mallado va a ser triangular, aquí lo dice. El orden del elemento, bueno, lo vamos a utilizar lineal. En este caso no queremos meternos con el orden de los elementos. En el body sizing vamos a primero crear un elemento con 3 pulgadas y vamos a generar el mallado para ver los resultados. Ahí está, tenemos una malla de elementos finitos, ¿vale? Ok, ¿qué pasaría si ahora nosotros resolvemos? Ahí está resolviendo, va a tomar pocos segundos. Ahí está resolviendo el modelo matemático y está evaluando los resultados. Perfecto. Noten la deformada. Si la deformada que nos da por teoría es 1.8 pulgadas, noten la que está dando acá, 0.4. ¿Por qué? Bueno, se deforma mucho menos. Y recuerden que nosotros habíamos predicho este comportamiento porque dijimos que los elementos triangulares son mucho más rígidos. Son mucho más rígidos en su forma. Entonces, debido a que son mucho más rígidos, están introduciendo una rigidez falsa, pero por motivo del mallado a nuestro modelo. Además, eso también va a afectar la tensión total, porque acá me está diciendo que la tensión normal en dirección X, que es la que me estaría dando la tensión por flexión en este caso, está alrededor de los 8000, de la máxima. Bueno, realmente nosotros tenemos que son 33.000 PSI, ¿vale? Pero vamos a aumentar el tamaño del mallado. Vamos a colocarle un tamaño de malla que sea igual al que utilizamos en el de cuadrilátero, que era 1.5. Bueno, pues perfecto, vamos a actualizarlo. Ahí está actualizando la malla. Bien. Perfecto, la malla está actualizada, tenemos una malla un poco más refinada. Ahora vamos a calcularlo. Tampoco tomará mucho tiempo porque es muy sencillo. Un elemento bastante simple. Bien, lo calculó y veamos ahora la deformación. 1.20. O sea, todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente. Está bastante lejos de la realidad y en las tensiones está en la mitad. Mucho menos de la mitad. O sea, el error está, si nosotros utilizáramos una calculadora, si nosotros sabemos que deberíamos obtener 1.8, pero estamos obteniendo 1.19 entre 1.8, realmente estamos solamente obteniendo un 66% de, digamos, de aceptación, es decir, que tenemos un error del 33%, un error del 34% aproximadamente en los desplazamientos, mientras que el error que estamos teniendo en las tensiones, si volvemos acá en las tensiones, que deberían ser 33.000 y nos está dando 13.980 entre 33.000. Noten que acá tenemos un error del 57%. Eso es inaceptable. Ahora vamos a refinar todavía más la malla en body sizing. Vamos a decir, no, mira, yo quiero utilizar un 0.1. 0.3, mejor dicho, de tamaño de elemento. Vamos a mallar, generamos la malla. Ahí está generada la malla. Noten que es mucho más refinada la malla. Vamos a estático estructural, resolvemos. Te va a tratar un poco más, pero tampoco mucho porque, repito, es un elemento o un modelo bastante simple. Ahí está, lo resolvió. Veamos la deformación. Ahí estamos empezando a llegar a los resultados en la deformada. Estamos empezando a llegar. Pero noten la cantidad de elementos que tuvimos que utilizar en comparación con los pocos, y todavía no estamos llegando al mismo tipo de error. Más exacto todavía viene siendo el que habíamos hecho con el cuadrilátero. Y ahora vamos a las tensiones, 31.000. Todavía las tensiones están muy lejos. Así que utilizando un tamaño de elemento extremadamente pequeño, aún así, con elementos triangulares necesitaríamos seguir refinando la malla para llegar a los mismos resultados. Qué distinto es, repetimos, si yo en lugar de realizar esta malla tan compleja, que si me voy acá a Mesh y voy a las estadísticas, en total estoy utilizando 3.632 elementos con 1.994 nodos. En lugar de hacer eso, que es un modelo mucho más pesado, yo vengo por acá y digo, no, el método de mallado va a ser cuadrilátero dominante y todos cuadriláteros. Yo podría cambiar acá
también utilizar cuadrilátero y triangular para que utilice triangular si tuviera que cambiar de tamaño en algún punto, ¿no? Pero acá yo sé que no es necesario, así que lo voy a dejar todo cuadrilátero. Vamos a volver a hacer el mallado. Acá cambió el tamaño a, vamos a poner 0.15 o 1.5 pulgadas, que es justo la mitad, y mallo. Y volvamos a tener ese mismo resultado, pero ahora vamos a prestar atención, generando acá la solución, al número de elementos en comparación, que va a ser drásticamente inferior, ¿sí? Patentemente inferior. Fíjense aquí la deformada es casi perfecta, estamos acercándonos muchísimo a las tensiones, pero cuando voy al mallado y veo la estadística, yo solamente utilicé 66 elementos, en comparación con los miles que utilicé en el anterior, y 102 nodos en comparación con los 1994 del anterior. Es decir, es importante entender que los elementos cuadriláteros funcionan mucho mejor para este tipo de análisis bidimensionales. ¿Okay? Entonces, importante tomarles en cuenta. Vamos a volver a la presentación, ¿sí? Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre elementos cuadriláteros y triangulares. Ahora vamos a hablar finalmente de qué es lo que pasa cuando yo un elemento shell lo hago lineal o lo hago cuadrático. Lo hago lineal o lo hago cuadrático. Recuerden, elementos lineales son elementos que tienen únicamente un nodo por cada esquina, mientras que los elementos cuadráticos típicamente agregaríamos un elemento medio para poder obtener una ecuación del orden cuadrado, ¿no? Tipo parábola en las funciones de forma interna. ¿Okay? Entonces, esto es un elemento lineal, esto es un elemento tipo cuadrático. Los elementos lineales funcionan bien para superficies planas. En general, para estructuras curvas, como por ejemplo superficies que ya no son planas sino cilíndricas, los elementos cuadráticos pueden resultar mejor. Entonces, si usted va a tener una superficie que es plana, puede que mejor es que se quede con un elemento lineal. Si va a tener una superficie que tiene cierta curvatura, como tanques cilíndricos, probablemente sea mejor utilizar elementos cuadrados. Sin embargo, estos elementos cilíndricos son elementos que tienen una curvatura en una sola dirección. Cuando la curvatura es en más de una dirección, como por ejemplo esferas o un paraboloide hiperbólico que tiene curvaturas en más de una dirección, los lineales funcionan mejor. Interesante, ¿no? Punto interesante. Es decir, vamos a crear un criterio. Si yo tengo superficies que son planas, por lo general los elementos shell lineales funcionan mejor. Cuando tengo superficies con curvatura en una de sus direcciones, es decir, tenemos un cilindro, ¿okay? Tenemos un cilindro de esta manera, la curvatura es solamente en esta dirección, ¿sí? Se mantiene la curvatura en una sola dirección, pues entonces funcionan mejor los elementos cuadráticos, ¿ok? Pero cuando tengo curvatura en ambas direcciones, por ejemplo, una esfera, tengo curvatura en esta dirección y en esta otra, entonces funcionan mejor los lineales. Datos interesantes para nuestro mallado. Para obtener mejores resultados se recomienda que los nodos, los puntos medios, cuando utilicemos elementos cuadráticos, los nodos medios estén en la mitad. Yo sé que ustedes dirán, bueno, como su nombre lo indica, no. Dependiendo del software que estén utilizando y el motor de mallado, puede que estos nodos no queden en la mitad. Además, hay ciertos motores de mallado que no van a utilizar puntos medios, pueden eliminar puntos medios. Es decir, pueden utilizar puntos medios solo en algunas de las aristas y no en todas. Entonces, en esos casos, siempre es mejor hacer el mallado con los puntos medios. Funciona mucho mejor, ¿ok? Entonces, ya saben, recuerden, acá por lineal y cuadrático no estamos refiriendo a un elemento lineal y un elemento cuadrangular. No, acá nos estamos refiriendo a las funciones de forma. Por lo tanto, un elemento tanto cuadrado como triangular puede ser lineal y un elemento tanto cuadrado como triangular puede ser cuadrático. Pero acá nos estamos refiriendo a las funciones de forma.